El día de hoy, no podemos dar inicio a este webinar sin antes felicitar a nuestros queridos productores de Costa Rica, quienes ayer estuvieron de celebración. Queremos agradecerles por su entrega, su esfuerzo continuo. Bueno, su labor es fundamental, no solamente para la parte de seguridad alimentaria del país, sino también para el mundo. Celebramos hoy y siempre su compromiso y dedicación. Que tengan un lindo y feliz día. A continuación, voy a presentarles la agenda para el día de hoy. En este caso, vamos a tener dos sesiones importantes del webinar. La primera sesión está compuesta por tres presentaciones a cargo de nuestros panelistas invitados. La primera, denominada El Pastoreo Racional, las 3R Web, una experiencia en Costa Rica, a cargo del señor William Sánchez Ledesma. Asimismo, vamos a tener la presentación Gestión Técnica del Pastoreo Racional en una finca lechera tropical, lecciones desde la experiencia del CATIE, a cargo del señor Alejandro Molina. Asimismo, vamos a tener la ponencia Desde mi finca, cómo el pastoreo racional ha mejorado mi sistema ganadero, a cargo del señor Níger Zúñiga. En la sesión 2 vamos a tener un tipo panel, donde el señor Danilo Peso estará encargado de moderar las preguntas generadoras. Por último, vamos a tener un pequeño espacio para una sesión de preguntas. Vamos a elegir tres preguntas del público que les estaremos haciendo a los panelistas. Sin antes recordarles de que cualquier pregunta que quede sin responder el día de hoy, por favor, nos dejan su correo, su contacto y le estaremos dando seguimiento a posteriori. Bueno, las personas que nos acompañan el día de hoy son, el primero es nuestro querido productor, el señor Níger Zúñiga, quien es un productor ganadero de la finca El Charco, dedicada a la ganadería de cría en la región de Matina, Limón. Él ha implementado el pastoreo racional y otras buenas prácticas ganaderas, logrando mejoras en la productividad, la sostenibilidad. Es un referente local muy comprometido con el intercambio de conocimientos, ha compartido su experiencia en distintos espacios y asimismo ha recibido muchos productores en su finca. Asimismo, nos acompaña el señor William Sánchez Ledesma, quien es un investigador en pastos y forrajes del INTA Costa Rica, responsable de la unidad pecuaria del Departamento de Investigación e Innovación. Él es especialista en manejo racional de pasturas y sistemas forrajeros sostenibles, con amplia experiencia en investigación aplicada para transformar la ganadería. También nos acompaña el señor Alejandro Molina Mora, quien es administrador de la finca comercial y técnico de la unidad de lechería y carne del CATIE. Él tiene una amplia experiencia en manejo integral de sistemas ganaderos en el trópico bajo, como la implementación también de pastoreo racional, desarrollo genético del hato en relación a cambio climático y procesos de innovación productiva. Tenemos también al señor Danilo Peso, quien es investigador del CATIE con amplia experiencia en América Latina en el manejo de sistemas ganaderos sostenibles, especialista en rehabilitación de pasturas degradadas y sistemas silvopastoriles con un enfoque en la mejora de medios de vida de pequeños productores. Bueno, para darle seguimiento a este tema del webinar el día de hoy, les vamos a aclarar cuatro conceptos clave que van a estar visualizando tanto en las slides como también en las intervenciones de los colegas. La primera es qué es el proyecto Transforma Innova, rutas transformadoras de baja emisión en carbono y resiliente al clima en Costa Rica. Este programa busca impulsar rutas de baja emisión de carbono y resiliencia climática en Costa Rica, enfocándose en agricultura climáticamente inteligente y cadenas de valor sostenibles. Bueno, me quito También la capa, déjalo en paz. pretende potenciar capacidades de adoptar estándares verdes azules en sectores claves para cumplir con las NDC y el Plan Nacional de Descarbonización hacia el 2050. Los grupos meta de este proyecto son las personas productoras agropecuarias y sus asociaciones de los subsectores café, ganadería y musáceas, así como también las personas pescadoras y sus organizaciones. Los sectores, que forman parte del proyecto son Nama Ganadería, Nama Café, Nama Musáceas y la parte de pescadores y sus organizaciones. Este tema tiene que ver también con qué es la Nama Ganadería Costa Rica. Esta red, que es la que nos trajo el día de hoy a este pequeño evento, es una red donde se está manteniendo vivo el aprendizaje de manera colaborativa. También busca fortalecer la innovación y asegurar la implementación efectiva de las buenas prácticas ganaderas a largo plazo. ¿De qué se trata esta red Nama Ganadería? Esta red está compuesta
de diferentes acciones, entre ellas los webinars que estamos llevando al día de hoy, así como días de campo y algunas giras de aprendizaje en el marco del proyecto Transforma Innova. Y la idea de esta red es que productores, técnicos e investigadores puedan intercambiar experiencias, intercambiar saberes y aprendan sobre ganadería sostenible y accedan también a herramientas prácticas para mejorar su sistema productivo. ¿Por qué unirse? Esta red va a tener un grupo de WhatsApp donde estaremos compartiendo constantemente materiales pedagógicos como videos, fichas técnicas y algunas infografías referentes a cada temática de cada webinar. Si quieren unirse y si están en el deseo de participar en esta serie de eventos, por favor pueden mandarnos un mensaje al correo y al número que voy a estar dejando en el chat del evento que se está llevando a cabo. A continuación tenemos un término que será bastante utilizado durante todas las sesiones, que es la NAMA ganadería. Básicamente, la NAMA es la herramienta para la implementación del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono. Son medidas voluntarias diseñadas por cada país en desarrollo, adaptadas a sus condiciones nacionales, que buscan reducir emisiones, impulsar el desarrollo sostenible, así como movilizar apoyo financiero y técnico internacional. En Costa Rica, una finca NAMA es aquella que implementa el pastoreo racional como una práctica obligatoria y al menos otras 3 buenas prácticas ganaderas priorizadas en dicha estrategia. Esta finca NAMA tendrá mayor productividad, mayor resiliencia, biodiversidad, ingresos, captura de carbono y una disminución en emisiones GEI. Asimismo, estos eventos se están dando bajo la alianza con Agroforesta, que Agroforesta es la red científica agroforesta latinoamericana, la cual está implementada o se coordina entre diversas organizaciones. Esta plataforma tiene como objetivos principales la investigación de excelencia, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, así como el impacto en el desarrollo. Los temas más relevantes que ellos están llevando a cabo son incrementar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas agroforestales en América Latina, mejorar y estabilizar los ingresos y el bienestar de las familias. Asimismo, tienen 6 líneas clave para la investigación, que son los medios de vida, la innovación participativa, valoración de productos y servicios, resiliencia, políticas y herramientas, y finalmente procesos biofísicos y diversificación biológica. En este momento vamos a dar inicio a la sesión 2 de este webinar. Para ello le cedo la palabra al señor William Ledesma. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Primero que todo, quisiera agradecer a los organizadores del evento por darnos la oportunidad de compartir hoy este tema. Y pues un saludo muy cordial a todos los colegas que nos acompañan y por supuesto a los productores y productoras también que están acompañados el día de hoy. Bien, a mí me pidieron que hablara un poco sobre pastoreo racional y pues en este caso con algunas experiencias en Costa Rica. Lo que vamos a hacer es a contar un poquito sobre el pastoreo racional y compartiendo algunas experiencias que hemos tenido en los últimos años con una herramienta llamada las 3R Web que nos ha ayudado a planificar el pastoreo. Entonces, lo que voy a hacer es ir proyectando prácticamente esas experiencias para reforzar algunos conceptos claves o importantes en el pastoreo racional. Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar de, de de compartir para hablar en los mismos términos qué se entiende por pastoreo racional. Si uno pues busca definiciones del pastoreo racional, realmente es difícil o complicado tener una definición acertada porque hay muchas definiciones y cada quien la ajusta según eh, convenga. En este caso, pues, he tomado una definición una publicación del doctor Peso, una reciente, donde pues habla, y lo que me gustó de esta definición es que habla de suficiente flexibilidad, que el pastoreo racional es un consumo directo, ¿verdad? Donde hay rotación, hay altas cargas instantáneas, ¿verdad? Pero el sistema tiene que ser flexible porque debe adaptarse a estas 4 leyes que se
comparten el pastoreo racional, que yo creo que son muy conocidas por todos nosotros, ¿verdad? Donde una primera ley se habla de que el pasto debe tener cierto descanso, días de reposo, no debe excederse la ocupación, ¿verdad? Y otra importantísima es que, como la tercera ley, que si hay faltantes en el sistema de pastoreo debe haber una suplementación, principalmente para el, para el grupo de producción. Y el otro es que el tiempo de pastoreo, que se llama de los rendimientos regulares, en pues es importantísimo porque si los animales permanecen mucho tiempo en una misma pastura, pues los rendimientos van a bajar. Independientemente, sabemos que hay muchos sistemas de pastoreo, pero independientemente de cuál sea el sistema de pastoreo, yo creo que es importante tomar en cuenta que un buen plan de pastoreo eh, debe buscar esto, lograr una buena producción y calidad de pasto para así tener buenos rendimientos productivos y también económicos, optimizar ese aprovechamiento del pasto y de los recursos naturales donde estas pasturas persistan en el tiempo, ¿verdad? Esta es la herramienta que les hablaba, es una herramienta que lo han venido elaborando en INIA y pues a través de un proyecto de Fontagro, pues lo hemos venido evaluando acá en Costa Rica, ¿verdad? Que se basa se llama así las tres R's porque se basa en una recorrida, la rotación y un monitoreo del remanente. Prácticamente lo que hace ella es ajustar el pastoreo de acuerdo a la disponibilidad de pasto, de acuerdo al pasto, el peso vivo de los animales y los niveles de producción, ¿verdad? Es una herramienta gratis, ahí les pongo el link, cualquiera la puede bajar, utilizarla y ajustarla a su sistema. Muy rápidamente hay una entrada, ¿verdad? En la herramienta donde se le indica información de la pastura, también información del hato y posteriormente te da un reporte, mucha información, pero rápidamente te da el comportamiento de la curva, la tasa de crecimiento de la pastura y te da un calendario de pastoreo. Un calendario de pastoreo en los siguientes 14 días después de tu recorrido. Y como pueden ver acá, ¿verdad? No utiliza una continuidad de los apartos, cambia el área dependiendo de la disponibilidad de pasto de un día a otro y pues eso pues hace que siempre, cada día, todos los días haya una asignación adecuada del pasto según el grupo de animales. Para contarles un poquito de la NAMA, que antes la mencionaron, por supuesto que es un pilar en esto del pastoreo racional, ¿verdad? Y pues, como lo dijeron, en la NAMA, pues la primera tecnología que debe estar incluida es el pastoreo racional, además de otras, ¿verdad? Y esa tecnología NAMA, pastoreo racional, se hace un ajuste del pastoreo, eso es lo que se le está asignando a los productores de acuerdo a la disponibilidad de pasto, a la cantidad de animales y a la topografía. Se han hecho algunos ajustes de acuerdo a la topografía de la finca, cuál debería ser un promedio aproximado de los metros cuadrados por día que debe asignársele a cada animal de acuerdo a la topografía. Actualmente, en el 23, existen 3.126 fincas NAMA, de las cuales 654 están en MRV, ¿verdad? Y estos son datos, pues, como se pueden ver en esta tablita, cómo ha ido creciendo o cómo creció la carga animal a través de la tecnología NAMA en el tiempo, ¿verdad? Que ha pasado de una carga animal de 2,4 a 2,8 en los últimos, del 2019 al 2021. Bien, en esta evaluación que les hablaba de la herramienta MRV, lo que hemos evaluado varias fincas, ¿verdad? Hemos evaluado varias fincas a las cuales se le han hecho ajuste de pastoreo según el reporte del MRV y pues nos hemos encontrado eh, eh, agrupaciones de fincas con características semejantes, ¿no? Una de estas hemos encontrado fincas que tienen la disponibilidad del pasto es buena, como se puede ver acá en la fotografía, o bastante regular,
pero el área asignada por animal es limitada. Eso pues es bastante perjudicial porque, por supuesto, si eso existe en una finca, el consumo por animal es bajo, no hay una buena asignación ni de áreas ni de materia seca por animal. El periodo de recuperación de la pastura también se prolonga, se alarga, ¿verdad? Y promueve puede provocar el agotamiento de la pastura si no se hace una corrección de esto, ¿verdad? Y el peligro el peligro de esto es que en muchas ocasiones hay buena disponibilidad de pasto, pero los productores tienen una área asignada, uno o dos potreros por día, y a pesar de que durante el día ya no haya disponibilidad de pasto, ellos siguen con los animales ahí en la pastura. Y pues eso requiere un ajuste del pastoreo, hay que asignar más área por día, ¿verdad? O en algunos casos hay que hacer, si la finca es pequeña y no permite asignar más área por, por día, pues lo que hay que hacer es una suplementación de los animales. El otro caso extremo, que hay muy buena disponibilidad de pasto y también el área asignada por los animales también es buena, el consumo ahí es adecuado, el periodo de recuperación es muy rápido, porque hay mucha biomasa y rápidamente el forraje se recupera, se produce un acolchonamiento y un acame que lleva a un bajo aprovechamiento de la pastura, ¿verdad? Ahí, pues, por supuesto, también hay que hacer ajustes de pastoreo, asignar menos áreas, echar esos excedentes, ¿verdad? De pasto, ya sea para conservarlo por el método que convenga o utilizar con otro grupo de animales. Otro sistema, quizás el más crítico, diría yo, es el que les estoy presentando, donde hay poca disponibilidad de pasto, pero a la vez hay poca área asignada por animal. Por supuesto que también hay un bajo consumo y, por supuesto, un efecto en el rendimiento de los animales. El periodo de recuperación se prolonga, hay que dar más días de descanso y aquí sí, si no se hace un ajuste adecuado, hay un peligro o hay un riesgo muy alto de una degradación de la pastura y, por supuesto, también de suelo y de los recursos naturales. Y aquí, como decía anteriormente, probablemente hay que acudir a suplementación, que preferiblemente sea de forrajes producidos en la finca y en algunas ocasiones a subproductos y ya en extremos a los concentrados, claro que considerando que esto pues conlleva a un mayor costo de producción. Esto son, en resumen, prácticamente de los resultados que hemos visto en esta finca, ¿verdad? Lecherías especializadas, como la que vemos acá a la izquierda, ¿verdad? Con una carga animal de 4,5, asignándose de 3,35 a 51 metros cuadrados por animal y con una producción por hectárea de 84 kilos de leche por día. Es un rendimiento bastante alto para una lechería especializada. Doble propósito, una carga animal que ha fluctuado de 1 a 2,5. También ha fluctuado los metros cuadrados por animal de 60 a 100 y un rendimiento de 10,2 a 14,2 kilos de leche por hectárea por día. Y el y un desarrollo engorde con cargas de donde se pudieron casi que duplicar, una asignación de 77 a 110 metros cuadrados por animal y para ganancias de 400 a 600 gramos por día. Bien, así en forma muy resumida, algunos comentarios relevantes, creo yo. Los productores hemos visto cómo los productores logran identificar la importancia de llevar registros como una herramienta clave para tomar decisiones y también que es necesario planificar el pastoreo, pues, ajustando según la disponibilidad de pasto y los requerimientos de los animales. Es importante conservar los excedentes para épocas críticas o usarlos estratégicamente con otros animales. Bien, eso era lo que yo tenía para compartirles. Por ahora, pues le doy el pase a Alejandro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, Espero que me escuchen bien y puedan visualizar la presentación.
Si no es así, por favor, eh, nos lo hacen saber. Eh, la idea es conversarles un poco hoy de la experiencia que hemos tenido a través del tiempo en la finca del Cati, Turrialba, trópico húmedo, eh, sobre el pastoreo racional. Eh, en esta primera imagen, eh, porque ya William habló un poco sobre los conceptos básicos del pastoreo, pero en esta primera imagen la idea es que puedan ver a la izquierda lo que sucedía y a la derecha, porque ahí vamos a ir viendo un poquito las diferencias a través del tiempo. Eh, durante muchos años se ha hablado del tema del pastoreo, de los sistemas distintos que hay para pastoreo, pero al final lo que buscamos es maximizar la producción del forraje. Vamos a pasar a la segunda diapositiva para eh, hablar un poco sobre las generalidades del pastoreo racional. Hay mucha terminología sobre el tema, pero tratamos de resumirlo de una forma muy sencilla, como un sistema de manejo de las pasturas utilizadas para alimentación, ya sea de bovinos, tipo leche o tipo carne, y con un adecuado uso del pasto, del forraje, como un cultivo. Muchas veces hemos pecado porque no le damos el mejor manejo al forraje, porque no visualizamos su producción como tal. Eh, Cuando vemos el fruto de un árbol, pues vemos ese fruto y lo podemos visualizar, pero que tenemos que tener claro de que el cultivo del pasto, su finalización, eh, su fruto final es la carne o la leche. Y ahí es donde finaliza esa etapa de cultivo como tal y su producto final, su fruto, su cosecha. Sigue siendo hoy día la forma más rentable de producir carne o leche. eh, y hablamos de esto, ¿por qué? Porque es un punto muy importante para que como productores eh, identifiquemos la importancia, porque es algo que va a tener una correlación directa con la rentabilidad de la actividad, sea carne, sea leche, independientemente del sistema. Eh, el pastoreo racional es un pilar sumamente importante de la sostenibilidad del sistema productivo. Hoy día tenemos que tener muy claro de que nos movemos en un mundo distinto desde la parte climática, desde la parte de la demanda por productos de líneas más cercanas a la conservación, al medio ambiente, y esto nos viene a dar un soporte muy fuerte de la actividad como tal. Punto importante es que cuando hablamos de pastoreo racional, no necesariamente estamos hablando de pastoreo rotacional. Los términos tienden a confundirse un poco. Eh, Podemos hacer un pastoreo racional y no estamos haciendo un pastoreo rotacional o viceversa. No es lo mismo. Ya un poco William habló de las diferencias eh, y el término racional sigue siendo muy abierto, muy de interpretación a la forma en la que se quiera ver. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Independientemente del forraje, independientemente de la zona, necesitamos tener claro la fisiología del forraje, cómo funciona, eh, cuál es su productividad,
para ir generando los fundamentos básicos y poder armar el sistema. ¿Qué sucede en el suelo? ¿Qué pasa con la vida en el suelo, que es un ecosistema como tal, que vamos generalmente a la pastura y nada más vemos el forraje, nos interesa que se vea verde y que haya una cantidad de biomasa importante, pero tenemos que tener muy claro qué pasa en el suelo. Todo ese ecosistema, todos esos elementos, esa cantidad de seres vivos que hay ahí para mejorar, si los hay, las condiciones, eh, al final es de donde el forraje, el pasto, la planta se va a nutrir para expresar su potencial. Tenemos que tener también claro las demandas nutricionales de los animales, tanto en carne como en leche, por lo menos lo básico, porque eh, tenemos también que tener claro de que vamos a suplementar la parte que no podemos llenar del requerimiento nutricional del animal con otro, con más forraje o con algún otro tipo de suplemento. Para eso tenemos que tener un poco claro cuáles son las demandas nutricionales del bovino de acuerdo a su etapa de producción, a muchas variables. Y la condición climática, que esto es un punto hoy crítico que tenemos que tomar en cuenta, aunque es muy difícil poder predecir las condiciones, pero sí tenemos que estar preparados para enfrentar cuando esas condiciones adversas se vayan dando. Al final, tenemos que conocer cómo interaccionan uno con otro para que el sistema como tal pueda funcionar de la mejor manera. Pasamos con la otra diapositiva para ilustrar un poco de cómo implementamos el sistema. Primero, para poder implementar el sistema necesitamos generar información. Y cuando hablamos de generar información, no hay así como que asustarse, cómo hago, de dónde la saco. Lo primero es medir la disponibilidad del forraje, que esto se hace a través de una técnica muy sencilla, que es el botanal, para ver cuál es la productividad que tenemos por metro cuadrado, y de ahí podemos ir determinando sobre otros aspectos importantes. Ahora, lo idóneo en el mundo ideal es que podamos medir la disponibilidad del forraje al menos por un año en cada ciclo de pastoreo. ¿Por qué? Porque durante el año hay diferentes etapas, hay verano, hay invierno. eh, Ahora no sabemos muy bien qué sucede. También las horas luz en diferentes épocas del año pueden marcar la disponibilidad del forraje. Entonces, si vamos a hacer una medición en la época en que el pasto crece más y utilizarla como el parámetro, en épocas donde hay menos horas luz, donde hay temporales o donde falta agua porque estamos de mucho verano, eso va a variar. Lo ideal es que nos podamos enfrentar a hacer esas mediciones a través del año en diferentes épocas para tener una mejor información que nos permita ir tomando decisiones. Conocer las necesidades nutricionales del bovino, que ya lo conversamos un poquito anteriormente, y las condiciones del suelo. Idóneo realizar un análisis de suelo para tener claro qué está sucediendo en ese suelo y qué debemos ir implementando, no solo como el pastoreo como tal, sino algunas otras condiciones. Y hay que analizar puntos básicos, topografía, este, la cantidad de sombra que hay, eh, si es un terreno donde, por ejemplo, hay muchísima piedra, eh, y el suelo como tal, su textura, su estructura, para poder ir determinando hacia dónde debemos trabajar. Luego, tenemos que hacer un manejo correcto del sistema, que ya ahí vienen a entrar
aspectos de la carga animal correcta. Por eso tenemos que conocer cuál es las necesidades del bovino, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su estado productivo, cuánto nos da el forraje para ir ajustando las cargas. Y ahí vamos a hablar también de temas ya muy conocidos por todos, como es la, la presión del pastoreo, la intensidad del pastoreo, que básicamente lo que hablamos es de qué tanto, a qué altura se va a dejar el pasto, la carga animal que utilizamos, la frecuencia del pastoreo, que son igual el equivalente a los días de descanso, y el sistema, porque en sistemas podemos hablar de muchos sistemas que hay vigentes. Algunos consejos prácticos de lo que hemos obtenido a través de muchos años de la implementación. Muy importante es medir el remanente del forraje. Post-pastoreo no es solo que midamos antes de, sino posterior, para poder determinar cuál es la cantidad de pastoreo remanente. Hemos encontrado mediciones donde está quedando el 50% del pasto, a donde está el 40%, 30%, 20%. Eh, Aunque hablamos de que es la forma más barata de producir leche o carne, tampoco significa que si nos está quedando demasiado forraje, estemos haciendo bien las cosas. Evitar los periodos de ocupación prolongados. Eh, Siempre se ha hablado de que no más de 3 días. Lo idóneo es que el potrero, el área que se ocupe para un día y listo. También los periodos de descanso muy cortos porque vamos agotando el forraje, vamos degradando la pastura. El diseño adecuado de los apartos, que es muy importante y eso es un trabajo muy de finca porque al final es el productor el que está en su medio, eh, quien sabe cómo debe de arreglarse eso, cómo debe de moverse, cuál es el movimiento que hacen los animales, pensando en que no vamos a pasar por un potrero para pastorear otro, para pastorear otro, para pastorear otro, porque al final no van a tener la recuperación adecuada. Y en caso de utilizar agroquímicos, hacer un uso muy racional de los mismos. Así como hablamos de pastoreo racional, también de los agroquímicos, tenemos que hacer un uso muy racional para tener éxito en el sistema. Básicamente, esto era la presentación para compartirles un poco la experiencia de lo que hemos trabajado acá a través del tiempo. Gracias. Buenas tardes a los profesionales del CATIE y del INTA y a todos los que nos ven o nos escuchan. Eh, el título es Desde mi finca y efectivamente estoy en mi finca. Entonces, eh, la primera laminita ahí es la pregunta esta, ¿por qué el pastoreo racional es la clave para una ganadería rentable y sostenible? No tengo la menor duda que esa es una estrategia eh, que con la asistencia técnica que yo he recibido, especialmente de los funcionarios del MAC, pues he ido implementando y que no es un producto terminado, es un proceso. Ahora que escuchaba a estos especialistas y uno está muy largo todavía, pero precisamente estamos en ese proceso. La siguiente laminita ahí, Mabel, para ubicarnos. Finca El Charco está en el cantón de Matina, en el distrito de Carrandí, aproximadamente unos 20 metros a nivel del mar. Es una zona bastante baja, bastante húmeda. Eh, de, de esa área que tiene la finca, que son 26,4 hectáreas, hay 4 hectáreas en regeneración natural, un bosque secundario que ya tiene 35 años de no tocarse. Hay una área que es el solar, que el corral, los canales.
y quedan 21 hectáreas que son para pastoreo, que las vemos en la siguiente laminita. En esa área hay 50 partos, está electrificada, tiene poliducto, o sea que cada parto le llega el agua, el ganado no son zonas de socialización como llaman algunos, sino que en cada parto el ganado tiene agua disponible. Eh, bueno, como le dije, hay canales, hay como 1.300 metros de canales y tiene callejones, lo que me facilita mover el ganado hacia el pasto que considere que es el que ellos deben de consumir o saltarme a algún potrero por alguna razón. Este, es, esta experiencia eh, que comenzó a partir del 2018 ha sido palmada, específicamente en enero, eh, ha hecho que eleve el rendimiento, la producción o las unidades animal por hectárea o como dicen muchos ganaderos, las cabezas de ganado. Creo que las mediciones que se han hecho han llegado a 2,7 unidades animal por hectárea. Llevo un registro de cada potrero, de la fecha en que ingresan los animales, el descanso que tuvo, el tiempo de ocupación y la fecha en que salen. Eso me ayuda muchísimo pues a observar y hacer un mejor aprovechamiento. En, Aparece una cuestión que dice que es una finca arborizada. Esos fueron conceptos que emitieron los ingenieros don Enrique Valenciano y don Andrés Vega, también el profesor Diego Quiroz de la Universidad de Costa Rica, y es que efectivamente hay muchos árboles en la finca, obviamente colocados o administrados de tal manera que tampoco imposibiliten el desarrollo pues, del zacate que al final es de lo que ellos se alimentan. La siguiente laminita nos muestra, es un título de pastos, pero pueden observar un matoncito ahí. Ese matoncito es de poró, que es sembrado. eh, lo conozco como una leguminosa que le fascina al ganado. Entonces, está dentro de los pastizales. Hay muchos matoncitos de estos que me han servido de mucho. Yo me doy cuenta porque cuando el ganado entra van por ellos, ¿verdad? Van por el pasto y van por las hojas del poró. Eh, los pastos que tiene la finca son básicamente tres. En la siguiente lámina mostramos el pasto ratana que tiene una cobertura aproximadamente del 50% de la finca. Eh, Luego tengo pasto Tanner y alemán, que por cierto el alemán Surinam, después de este periodo de fenómeno del niño de como 3 a 5 años, pues ha ido perdiéndose, e inclusive por la misma canalización de la finca, es un pasto que requiere muchísima humedad, entonces él tiende a, a desaparecer. También está el pasto alemán híbrido o alemán mexicano, lo conocemos aquí, es un poco más resistente a lo seco, siempre requiere humedad, pero él es más resistente a lo seco. Y por ahí muestro es una manchita de Limpogras, básicamente es como un ensayo para ver qué qué tal se desarrolla aquí en el charco. Como había un título que dice finca arborizada, pues ahí aparecen árboles en la siguiente lámina, árboles de roble, árboles de gavilán, de Guanacaste, entre otros, ¿verdad? Y puse esos ejemplos únicamente. Y árboles frutales puse aquellos que son comestibles por el ganado. Hay árboles de manzana de agua,
árboles de castaña, que les encanta, y árboles de guayaba, por supuesto que también para ellos. Y en la siguiente lámina pongo un arbolito que para mí le puse, ese fue el título que le encontré o le encontramos con la familia, que es el poro negro, árbol destacado. Para mí, lo que he observado es un productor de sombra, a ellos les fascina dormir ahí debajo. Es un árbol de leguminosa, el ganado hasta donde les alcanza el cuello o la lengua, no dejan una sola hojita ahí. Y lo que he aprendido de los especialistas que es un fijador de nitrógeno. Eso es muy importante porque yo digo que de alguna manera es como andar regando abono. Eh, si, si, si los animales te dejaron boñigueado un potrero y además hay árboles de poró, es como andar regando abono natural. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina porque aquí no es solo de, por lo menos creo yo, que no es solo de pastos y potreros, tiene que haber un componente de la parte genética. Entonces, en mejoramiento genético tengo un cruce, eso es lo que tengo, un cruce, no es un Zimbra raza pura, en ese proceso estamos y ese es un proceso largo, pero tenemos un cruce que me ha resultado muy positivo. Eh, y en ese sentido podemos ver en la siguiente lámina el peso promedio, la última pesa que se hizo de las vacas, andan por los 500 kilos en promedio, eh, con un intervalo entre partos de 13,5. Uno sabe que el sueño en productividad alta es tener un parto por año, pero eso no es tan fácil y es en monta natural. Entonces, sí, también es muy satisfactorio. Eh, Finca El Charco es, además de Nama, es hato libre, libre de brucelosis y tuberculosis. Ese es otro componente importante para los animales, la parte de salud. El peso El peso al destete de los terneros está en promedio de 245 kilos. Esto de pastoreo racional y no sé si rotacional, ahí como los especialistas lo han dicho, pero lo que sí sé es que el rendimiento me ha subido por lo menos en un 50%. Mineralización, por supuesto, minerales 24/7, como decimos, ¿verdad? A libre disposición de ellos. Y digamos, esta ha sido la experiencia para mí muy positiva y muy positiva porque el título dice ahí rentable y sostenible. Bueno, sostenible sí, con renta, sostenible económicamente, porque al final el dinero es el que mejora la calidad de vida y sostenible ambientalmente también. Entonces, esto es lo que yo quería compartir para que si en algo positivo le pueda ayudar a otros productores, eh, pues sería para mí muy satisfactorio. Y muchísimas gracias. Gracias por invitarme para compartir la experiencia de mi finca. Muchísimas gracias, señor Níger. Un gusto enorme tenerlo a usted y a los colegas el día de hoy. En este sentido, le damos paso a la siguiente sesión y le doy la palabra al doctor Dani López. Bueno, me toca motivar un poco de la discusión con un par de preguntas y la idea fundamental es que realmente para facilitar el manejo del tiempo, vamos a hacerle una pregunta a don William como investigador, como técnico del INTA, y luego una pregunta para don Níger y para Alejandro. Don Níger como un productor, digamos, del sector cárnico y Alejandro más involucrado en la producción de leche. Entonces, tal vez la pregunta que quisiera
que eh, William nos tratara es ¿cuáles, cuáles son los beneficios concretos del pastoreo rotacional para una finca y qué elementos considera que han sido claves para permitir la implementación exitosa de estos sistemas en las fincas de Costa Rica, por lo menos aquellas que están participando del programa NAMA? Bien, don Danilo, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la pregunta y por permitirnos participar en este evento. Bueno, vamos a ver, son dos preguntas en uno. Vamos a ver, en cuanto a los beneficios concretos de una finca, yo diría que hay varios. Vamos a tratar de resumir. Vamos a tratar de resumir. Para mí, un beneficio muy concreto es que el productor se está dando cuenta de lo importante y relevante que es llevar registros. Eso para mí es fundamental y si le parece, podemos poner como ejemplo al señor este, Niguel que los acompaña. Y vea que él ya tiene registros reproductivos y tiene registros de genética, simplemente por tener un plan de pastoreo. Otro beneficio muy directo es el aprovechamiento o el incremento del aprovechamiento de la pastura. Eso, por supuesto, ha permitido aumentar carga animal y, por supuesto, rendimientos por hectárea y ganancias por hectárea. Y a la vez, liberar áreas que quizás en algún momento, como lo manejaba anterior, no eran tan aptas para la ganadería. Hoy las puede dedicar a un cultivo o otra actividad más relevante. Otro aspecto importante que yo lo he visto es que el productor se está dando cuenta que el manejo del pastoreo es fundamental, es prioritario ante muchas actividades, e inclusive es prioritario ante los forrajes de corte. Y eso es para mí un impacto de calidad de vida muy importante porque el productor ha dejado de estar todos los días acarreando, cortando pasto, en la mayoría de los casos, por tener un pastoreo más planificado y más aprovechado, ¿verdad? Y por supuesto, los beneficios ambientales, ¿verdad? Hay mayor incorporación o mayor retención de carbono en el suelo y pues, también pues una menor fertilización con agroquímicos, los cuales trae todo un beneficio ambiental y por supuesto un beneficio económico para la familia porque puede hacer un mejor plan del uso de estos insumos. En cuanto a la otra pregunta, en cuanto a los elementos claves, eh, yo creo que el apoyo del gobierno y de Nama Ganadería ha sido pilar, ¿verdad? En los años 12, 14, cuando nació el Nama Ganadería, pues ahí hubo un apoyo muy interesante del gobierno. El gobierno se casó con el Nama Ganadería y por supuesto la tecnología pastoreo racional es clave, es prioritaria ahí en el programa Nama Ganadería. Entonces, eso para mí ha sido clave. Otro es que ha habido, en esos periodos ha habido mucho apoyo internacional con proyectos internacionales que ha venido a dar apoyos no solo para insumos, sino para hacer una, yo diría, estrategia de capacitación, tanto a productores como técnicos, que ha logrado que esto se impulse en vuelta de pocos años, ¿verdad? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay en cada agencia del MAC un especialista que te hace todo un plan de pastoreo racional en cada una de las fincas que están, ¿verdad? Por supuesto, ha habido no solo el MAC, aquí hay participación de entidades públicas, privadas, ONC, academia, agrupaciones de productores, todo eso ha sido para mí pues clave en esto del empuje del pastoreo racional. Y por supuesto, han existido productores líderes, como en el caso de Níger, que ya tenían o venía obteniendo buenos resultados y pues eso ha sido, yo diría, modelo o ejemplo exitoso para que otros productores se metieran en el sistema. Y por supuesto la presión, diría yo, global, la presión este, del costo de producción ha hecho que los productores tomen cierta reflexión de que hay que cambiar, hay que hacer esto más eficiente y por supuesto que el uso de los pastos y los forrajes mediante el pastoreo racional es la forma, diría yo, más barata para producir o tener buenos rendimientos por hectárea. Yo creo que ahí me quedo con su pregunta y cualquier cosa Muchas pues ahí. gracias, William. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pasaría a preguntarle a don Níger
quien realmente nos ha presentado un testimonio extremadamente interesante de su experiencia en la finca que él maneja en Matina. Don Níger, ¿qué considera que serían tres puntos claves para que otras personas, otros productores como usted, puedan adoptar el pastoreo racional en forma práctica y con buenos resultados? O sea, pensando en productores del sector cárnico, ¿no? Cría, desarrollo engorde, etcétera, etcétera. Sí. Gracias, don Danilo, gusto de conocerle. Y a don William, que lo conocí en una de las charlas. Y cuando hablo de charlas, yo creo que ese sería uno de los componentes, capacitación. Yo he tenido la oportunidad, inclusive 2 veces asistí al CATI a unas charlas y recuerdo que nos hablaron de los sistemas silvopastoriles y recuerdo que nos hablaron del poró. Y desde ahí yo vengo, entonces la capacitación, la asistencia técnica, es la articulación, el trabajo articulado entre todas las instituciones que participan en ganadería. Esos elementos son muy importantes. Debe haber un aprovechamiento del conocimiento de los profesionales, que no se quede ahí en las oficinas, y la experiencia de los productores. Ese enlace a mí me parece que es fundamental. Muchas gracias, don Níger. Alejandro, la misma pregunta pensando desde el punto de vista de la producción lechera, los productores de leche, aunque yo sé que estás en otras actividades además de la lechería, pero específicamente con relación a estos sistemas de pastoreo racional en sistemas lecheros, ¿qué es lo que puede ayudar a que se adopte en forma práctica, con buenos resultados estos sistemas? Don Danilo, primero, un gusto saludarle. Eh, bueno, no dista mucho de lo que dice el señor Níger. En realidad, el apoyo técnico, la capacitación, pero yo le incluyo el seguimiento, no solo en venir a dar un arranque, sino que tiene que haber un seguimiento al productor y ya, o sea, y cuando ya él camina solito, se le suelta de la mano. Eh, yo pensaría que también una sectorización de los territorios es importante porque uno quisiera ir a muchas cuestiones técnicas, pero también sectorizar y decir, bueno, en tal zona las condiciones de suelo son estas, la precipitación anda por acá, las producciones son estas, porque esto se volvió muy dinámico y no nos podemos quedar como con las recetas de hace años, ¿verdad? Y tampoco se puede decir, como técnicos podemos decir que la receta es esta así exacta, ¿verdad? Todo va a variar de acuerdo al territorio, a la zona. Creo que es de suma importancia que haya gestión en la finca, llevar la información, tener para poder tomar las decisiones, y creo que el señor Níger ha hecho aquí un ejemplo muy claro, y eso le va a permitir mejorando. Pero en resumen, la capacitación, el seguimiento, y eso también es una interacción entre quien capacita y el productor, porque no podemos, en una visita, dos visitas, tres visitas, no podemos conocer a fondo una finca. Eso lleva tiempo, entonces esa interacción es básica, el seguimiento. Eso Bueno, de mi parte. muchas gracias a los tres, primero por ayudarnos a controlar el tiempo, pero sobre todo por esos testimonios y esos mensajes que nos han brindado. Yo creo que son de mucha utilidad para todos los que están participando de este evento. Ahora me toca, según el programa, hacer una reflexión sobre las presentaciones y los comentarios que se acaban de completar, ¿no? En primer lugar, yo quisiera agradecer a los organizadores del evento por invitarme a hacer estos comentarios, ¿no? Pero también quiero felicitarlos por organizar este evento. Yo creo que es un evento importante. El número de participantes está indicando el interés que hay sobre el tema, ¿no? Y quiero felicitar de manera particular a mis amigos y colegas William y Alejandro,
con quienes nos conocemos de hace varios años, y a don Níger, a quien no tengo el placer de conocer personalmente. A todos ellos, muchas gracias por compartir sus conocimientos, experiencias y testimonios sobre el pastoreo racional o sobre la aplicación del pastoreo racional a nivel de finca. En segundo lugar, quiero referirme a la relevancia del tema. Ya llevo unos 50 años más o menos de vida profesional como zootecnista y mayor parte del tiempo he estado trabajando eh, en investigación, en enseñanza y en asistencia técnica en los temas de pastura, sistemas pastoriles, silvopastoriles, ¿no? Y cómo estos sistemas contribuyen al mejoramiento de la producción animal y al mejoramiento del nivel de vida de las familias que dedican a la agricultura, a la ganadería en particular, ¿no? Sin embargo, les quiero confesar que solo en los últimos 10 años es cuando veo un gran interés para discutir y promocionar sistemas de manejo de pastoreo tendientes a asegurar la sostenibilidad de los sistemas ganaderos y a reducir los impactos negativos del mal manejo sobre el ambiente y la economía del sector. No digo que no ha habido esfuerzos antes, no ha habido ah, discusión sobre los sistemas de pastoreo, pero realmente yo creo que en los últimos 10, 15 años es donde ha habido un gran movimiento en ese sentido. Y en este contexto, yo creo que hay múltiples corrientes sobre el manejo del pastoreo. Ha habido mucha discusión en los últimos años sobre las opciones de manejo del pastoreo y se han postulado una cantidad de sistemas, ¿no? Por ejemplo, pastoreo rotacional intensivo, pastoreo Boisson, pastoreo regenerativo, pastoreo racional. Y más recientemente hay otra opción que todavía no la he escuchado mucho en Costa Rica, que es el pastoreo rotatinuo, que es promovido por los colegas del sur de Brasil con muy buenos resultados que apoyan esto con muy buen razonamiento. Sin embargo, de todos ellos quiero rescatar en que independientemente de cuál es el sistema de pastoreo que se está promoviendo, hay un interés muy fuerte en asegurar la persistencia del recurso forrajero valioso, el mantenimiento en el largo plazo de la productividad animal y de los servicios ecosistémicos que brindan los sistemas ganaderos basados en pastura. Creo que el mensaje clave que debemos llevarnos de todo esto y con las charlas anteriores y los testimonios que han salido, yo creo que el mensaje clave es el buen manejo del recurso forrajero es condición sine qua non para la sostenibilidad de los sistemas ganaderos. El otro punto que quiero mencionar, yo hace muchos años, pues como verán, he tenido mis profesores en este tema de manejo de pasturas y de pasturas en general, y recuerdo muy bien a uno de ellos que nos decía, el manejo de pasturas tiene mucho de ciencia, pero también tiene bastante de arte, ¿no? Y decimos que el manejo de pastoreo es ciencia porque parte de la aplicación de conceptos propios de la fisiología de las plantas forrajeras, de la etología animal, el comportamiento animal, de la nutrición de los animales y otros para la toma de decisiones. Pero esta toma de decisiones es también un arte porque hay que combinar el conocimiento técnico científico con las experiencias previas y con la observación cuidadosa de los cambios que están ocurriendo en las pasturas. Yo siempre he dicho a mis estudiantes que para tomar buenas decisiones de manejo de pastoreo hay que ver las pasturas de cerca y no de la cerca. De cerca y no de la cerca. O sea, hay que recorrer los potreros para poder evaluar qué está pasando en ese ecosistema. Ahora, el manejo de pasturas desde el punto de vista de la ciencia supone conocer cómo es que rebrotan los pastos luego de ser defoliados y cómo aseguramos un buen residuo después de la defoliación o cómo tomamos decisión de ajustar el descanso para determinar, para lograr que la pastura permanezca productiva
por varios años y que no se nos deteriore o degrade muy pronto. Por otro lado, el conocimiento del comportamiento ingestivo del animal en pastoreo debe servir para definir el cómo ayudar a ese animal o a esos animales a que obtengan de la pastura la mayor proporción de los nutrientes que requieren. Además, cuando pensamos en un buen manejo del pastoreo, yo creo que no solamente estamos pensando en el pasto, en la productividad del sistema en términos generales, sino que estamos pensando en cómo mantener la buena salud del suelo y del resto del ecosistema pastura y cómo también logramos que el animal encuentre condiciones de bienestar. Por último, hay varios avances tecnológicos que favorecen el buen manejo de pastoreo y hay muchas innovaciones que han contribuido a avanzar el manejo del pastoreo. Entre ellos voy a mencionar cuatro. La primera, el desarrollo de cercas eléctricas usando energía solar. Esto ha abierto oportunidades de aplicación de los sistemas de rotación de pasturas con una mayor flexibilidad en el diseño y la implementación de estos sistemas de pastura. Ese es un primer desarrollo tecnológico que creo que es importante. Segundo, ahora tenemos geolocalizadores, sistemas de información geográfica que se están usando para el mejor diseño de los sistemas de pastura. En tercer lugar, el contar con acceso a drones que tienen cámaras espectrales nos ayudan a evaluar el estatus de la pastura y sobre esa base tomar mejores decisiones para su manejo. Y por último, un tema que también hemos trabajado por ya varios años. Los modelos de simulación nos permiten predecir respuestas a posibles intervenciones en las pasturas y en la alimentación de los animales con miras a la optimización del sistema. Es decir, yo creo que tenemos que ver, y lo estamos viendo, yo creo que este es un tema de muy amplio, en la cual hay contribuciones de varias ciencias, de varios técnicos, pero lo más importante para mí es cómo compartimos ese conocimiento local, esa experiencia personal de los productores con el conocimiento científico que tienen los investigadores, que tienen los académicos, que tienen los técnicos. Esa es la única forma como podemos avanzar y como está avanzando Costa Rica en particular a través del NAMA con las fincas, con el mejoramiento de las fincas, ¿no? Y sobre todo mejoramiento para reducir emisiones de los gases de efecto invernadero. Yo con esto cerraría mi participación. A los organizadores nuevamente muchas gracias por la invitación. Ha sido para mí una excelente oportunidad de escuchar y ver a colegas de hace mucho tiempo. Felicidades, buena tarde para todos. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y los esperamos dentro de un mes en el siguiente webinar. Ya les estaremos compartiendo información al respecto. Que tengan linda tarde.